Hoy estudiaremos un poco sobre los métodos evangelísticos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El próximo sábado será un sábado de prácticas, modelos prácticos de evangelismo. Parece que hay calor, ¿verdad? ¿Por qué no lo transformas a que salga aire fresco? Mañana parece eso. Sí. Ok. Entenderemos este evangelismo como la acción de buscar al mundo perdido para presentarles el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y hemos aprendido que el evangelio, a fin de cuentas, es las buenas nuevas de salvación de que Dios se ha puesto al alcance del hombre. Y hemos estudiado que hay requisitos para evangelizar, requisitos del evangelizador, pero también hemos hablado que el mundo en que estamos es un mundo que está perdido, necesitado, un mundo muy cambiante, un mundo muy sofisticado, demasiado moderno, pero que es urgente que le pasemos las buenas nuevas de salvación. Y Yancy me presentó el evangelio en 60 segundos, ¿verdad? Y desde entonces yo estoy aquí. He aceptado a Cristo. Entonces, hoy nos iremos rápidamente a estudiar un poco sobre qué método de evangelismo se ha utilizado en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, quiero compartirles que el evangelio fue presentado de una manera pero muy especial. No había un evangelismo como nosotros lo presentamos en este tiempo. A Adán y Eva simplemente les dice que que trabaje en el huerto, que haga ese trabajo. A Noé le dice el Señor, pues construye un arca. A Abraham, Dios le dice, vete de tu tierra y camina, y ahí estás haciendo evangelismo. La manera fácil era haciendo un altar, que la gente viera que estaba haciendo un altar, pero no hay una presentación de evangelio de una manera como nosotros lo conocemos. Eso es en los 5 libros de la Biblia. Usted ve, no encontramos a ninguno que esté presentando el evangelio. La manera más calmada y seria y sin mucho rodeo fue cuando vemos a Moisés, cuando le dicen, y cuando nos pregunten quién es el que te manda a ti para liberarnos, Moisés le dice simplemente, diles que yo soy el que soy, y eso es el evangelio. Decir que el yo soy nos va a liberar, y es un evangelio muy cerrado, no hay mayores cosas. En los 12 libros históricos, a partir de Josué hasta el libro de Esdras, Nehemías, y en esa parte donde cierran los libros históricos, va cambiando un poquitito. Porque la manera de evangelizar en el tiempo de Josué, ¿cómo era? A través de la conquista. No hay otra manera de presentarle. Dice, aquí hemos venido nosotros porque el Dios de Israel nos ha mandado acá y nos dice que conquistemos la tierra y que esta tierra nos pertenece a nosotros, porque el Dios Todopoderoso, el que partió el mar en 2 partes, el que hizo grandes milagros, Él nos ha mandado, nos dio comida en el desierto 40 años. Esa es la manera como ellos están presentando el evangelio. Entonces, Josué entonces hace un evangelismo a través de la conquista. Después de que pasa Josué, entonces vienen los jueces. Son 12 jueces. ¿Cuál es la manera en que ellos presentan el evangelio de Jesucristo? En los 12 jueces. ¿Se recuerda cómo lo hizo Sansón? Dice, Dios me ha mandado para que venza a los filisteos, así que eso yo voy a hacer. ¿Cómo lo hizo Gedeón? ¿Cómo lo hizo Jefté? ¿Cómo lo hizo la mujer única que encontramos ahí? ¿Cómo se llama la jueza? Débora. Ese es el evangelio, juzgar al pueblo de Israel para que el pueblo obedezca al Dios Todopoderoso, y entonces se está presentando ante el mundo entero un evangelio, porque recuérdense que el deseo de Dios
todo el tiempo ha sido, y ustedes ya lo saben porque se los he repetido una gran cantidad de veces, que el propósito de Dios es que el pueblo de Israel, imagínense, el pueblo de Israel está en esta parte central, y aquí encontramos lo que es los dos ríos, aquí encontramos el río Nilo, y aquí encontramos la parte del otro continente. Aquí tenemos el Mediterráneo, aquí tenemos qué continente es el que está en la parte norte de Israel. ¿Ah? ¿Es Europa o Asia? Bueno, la parte acá es Asia, ¿verdad? Y Europa. Y luego tenemos África. Y bien abajo, ¿qué tenemos? Bueno, alguien ha dicho que es un otro continente, el continente de la Antártida, donde está toda esa parte, le han llamado otro continente. Pero fíjense qué interesante. El propósito de Dios es que Jerusalén o Israel sea el centro de evangelismo para el mundo entero. Ustedes ya recuerdan esta historia y ya saben los pasos. Para que Israel se convirtiera en el centro del mundo, Dios primero escogió a las familias y les dijo: ustedes serán mi pueblo santo, para que el mundo entero sepa que yo os he escogido, y a través de esta vida de santidad ustedes están dando a conocer mi evangelio. Cuando la familia falla, ¿qué es lo que escoge Dios? Escoge al pueblo de Israel. Y entonces le dice: ustedes desde acá, en el mero ombligo del mundo, así se le considera a Israel, el ombligo del mundo, porque está en el centro de Europa, África y Asia. Está en el centro de la tierra, y desde acá la idea es que Israel comience a brillar, a dar a conocer su mensaje de salvación al mundo entero, y que todo el mundo pueda llegar a conocer a Cristo a través de ese evangelio. ¿Y cómo lo hace? Siendo obediente a Dios. Una vez Israel falla, entonces ¿qué es lo que hace Dios? Escoge la iglesia. Y la iglesia es usted y soy yo. Ahora nosotros somos responsables de ser luz, ya no desde Israel, sino desde el lugar donde nosotros estemos. Dios nos manda a ser luz. Pero ahora volvamos al concepto acá. Entonces viene Dios, en primer lugar, en esta parte de Israel. Dios primero escogió ¿cómo se llama? A jueces. ¿Cuántos jueces? 12. ¿Cuánto tiempo cubren los 12 jueces? Más de 400 años, donde los 12 jueces tienen la obligación de hacer que Israel sea un pueblo que dé honra al Dios único a través de una vida recta. Entonces, escoge jueces. Una vez los jueces no cumplen ese trabajo, ¿qué es lo que hace Dios? Escoge reyes. Y a los reyes, entonces viene Dios, les dice: ustedes le van a dar continuidad a mi gran deseo, que ustedes, el pueblo de Israel, sea la luz a las naciones. Más bien quería que Israel fuese el centro de evangelismo mundial. Escoge a reyes. El primer rey es Saúl, el segundo es David, el tercero es Salomón, el cuarto y quinto a la misma vez es Jeroboam y Roboam. El hijo se queda abajo y él le da continuidad, y pasan 20 reyes en el sur que hacen lo recto delante de Dios, y 20 reyes en el norte que hacen lo incorrecto. Cuando los reyes no cumplen, junto a los reyes, Dios escoge a otras personas. Vamos a ir bajando para hacer menos todo esto. ¿A quiénes escoge Dios
para que se vaya cumpliendo esta tarea? Junto a los reyes. Dios escoge a profetas. Y todo esto se está dando en los 12 libros históricos, fíjese. Dios escoge a profetas. Y ahora viene el trabajo acá. Y entonces decimos, ¿cuál es el trabajo de un profeta? Y que yo ya lo he enseñado. Aquí tenemos el profeta. ¿Cuál es el trabajo del profeta? Entonces va a Dios y Dios le da a conocer su voluntad para que el profeta lo dé a conocer al pueblo. ¿Cuántos profetas son? Es una gran cantidad de profetas. Mencionemos por lo menos 10 profetas menores. Bueno, son más, ¿verdad? ¿Cuáles son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías, 12. Óigame, los 12 profetas, aunque ustedes los ven allá lejos, sucede al mismo tiempo de la historia de los 12 libros históricos, ¿no? Durante se desarrolla la historia de los 12 libros históricos, aparecen 12 profetas mayores. ¿Y cuántos profetas menores? O mayores. Los 12 son menores. ¿Y cuántos menores? Héctor, vamos a ver si recuerda. Los mayores. Los mayores. Los que no hemos mencionado, pues. Los que no hemos mencionado de todos esos que dijimos, los menores. No, el nombre. Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Ellos no son considerados profetas. Ya va a ver otro puesto que tienen ellos. Ya dijimos todo, ¿verdad? Ahora viene la otra parte. Hay profetas escritores y hay profetas que no escribieron. Elías, Eliseo, y hay otros profetas que se mencionan. Luego viene ahí Nehemías. Él es considerado más bien como un sacerdote, o viene más como un gobernador, y Esdras como un sacerdote y un escriba. Ya. Pero viene también como un profeta, porque viene a dar a conocer. Pero el trabajo del profeta era recibir de Dios la palabra y darla a conocer al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que quería que el pueblo de Israel conociera? Era la voluntad de Dios, que Israel, toda la nación, fuese luz a las naciones. Y una vez el profeta no hace el trabajo, al mismo tiempo Dios escoge también a otro personaje importante en el mismo periodo de los libros históricos, que es el sacerdote. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Bueno, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios y representa a Dios delante del pueblo. Entonces llegaba y le decía: Señor, aquí está la petición de mi pueblo. Y Dios le decía: aquí está mi respuesta a la petición de mi pueblo. Entonces el sacerdote, cuando iba a dar la palabra de Dios, tenía a un lado al profeta. Se da cuenta que cuando un rey, fíjense bien, cuando un rey, en este caso digamos el rey Saúl, quería escuchar la voz de Dios, ¿cuáles son los pasos que da el rey? ¿A quién busca primero? ¿Al sacerdote o al profeta? ¿Qué dice el brother Eliseo? Si el rey quiere consultarle algo a Dios, ¿a quién busca primero? ¿Al sacerdote o al profeta? Exactamente. Viene porque la palabra siempre Dios la revelaba primero al profeta, porque el profeta era el encargado de recibir la revelación y enseñarla y dársela al sacerdote,
El sacerdote lo que hacía era la parte espiritual, representar al pueblo delante de Dios y representar a Dios delante del pueblo. Pero en cuanto a la ley, el sacerdote también enseñaba al pueblo. Entonces, esto es evangelismo. Esto es lo que ellos hacían. ¿Cuál es entonces el trabajo del rey? El rey no podía llegar a consultarle directamente a Dios. Tenía que, si era en cuanto a ofrenda, venía y buscaba al sacerdote. Si era en cuanto a palabra y voluntad de Dios, iba al profeta para que el profeta le preguntara a Dios, ¿y qué hacemos con esto? Pero era con el pueblo de Israel, porque Dios quería que el pueblo de Israel fuese un pueblo santo y a través de su vida de santidad diese a conocer quién es Dios y quién es Dios para el mundo entero. Entonces, por medio de los jueces, esto era lo que Dios quería. Entonces, Dios escoge primero a familias, luego al pueblo, para que el pueblo hiciese un buen trabajo. Dios escogió personajes, escoge sacerdotes, escoge profetas, escoge reyes, y todos formando un equipo para cumplir el trabajo de evangelismo. ¿Preguntas? Les estoy hablando rápido, ¿verdad? Es para terminar rápido. ¿Alguna pregunta? Sí. Por ejemplo, con José. José. Cuando le reveló los sueños al rey, es como le dijera, es parte como del profeta, ¿no? Ok. Es parte de eso, ¿no? Interesante. Interesante porque aquí es donde uno tiene que entender el proceso. Tenemos patriarcas, y dentro de los patriarcas tenemos a... ¿Quién es el primer patriarca? Abraham. El segundo, Isaac. El tercero, Jacob. Y el cuarto, hasta los patriarcas son ellos. José está aquí. Ahora, lo interesante, Sinaí, es que aún no se ha llegado el momento cuando el pueblo sea considerado pueblo. Aquí todavía están bajo la casilla de familias. Le está dando el chance para que estos como familias puedan presentar o representar a Dios. Entonces, José le dice, Señor, ¿qué significa estos sueños? En ese momentito era de una manera muy personal, ¿no? Dice la Biblia que se le apareció a Abraham, se le apareció a Isaac, se le apareció a Jacob, y también con José tenía comunicación. Era la manera de dar a conocer. Entonces, cuando la familia falla, ¿sí se da cuenta que de Jacob salen 12 tribus? 12 tribus, y esas 12 tribus, ¿cuántas personas entraron a Egipto? ¿Cuántas? ¿Ok? 70 llegaron a Egipto. 420 años después, ¿cuántos eran? $1.500.000. De 70 que llegaron en 420 años, estos se multiplicaron a convertirse. Cuando Moisés va y saca a estos, entonces ya no son familias, sino que ya es pueblo. Ahora aquí viene el punto. Aquí comienza a surgir el primer personaje importante en el desarrollo que Dios va haciendo. ¿Quién es el primer personaje que surge en el tiempo de Moisés? En la línea que les mencioné, los tres que tocamos allí.
Ya, ¿quién era Aarón? Oh, entonces comienza con los sacerdotes. Todavía no hay profetas. Después vienen los jueces. Bueno, en medio de esto surge Samuel, que es el primer profeta y no es considerado un profeta que escribe, aunque después Samuel escribe, pero este es el primer profeta. Aquí sí, Sinaí. Si hubiera estado en tiempo de José hubiera buscado a Samuel para que le interpretase los sueños, pero aquí lo hace solito, Dios con él. Dios con él, ¿verdad? Le dice, esto es la interpretación. Aquí no, cuando ya hay profetas, ya toda persona, si tenía un sueño, tenía que buscar al profeta para decirle qué significa esto, y Dios le iba a interpretar, porque está en el tiempo de pueblo. Pregunta. Sí, ¿no? Ok, pero y en el caso de, ya llegando al Nuevo Testamento, ya cuando ha pasado todo eso, okay, que sí están los profetas, en el caso de Juan, que escribió el Apocalipsis, okay, profecía, ajá, él es considerado profeta. Él es considerado como profeta por el hecho en que no solamente porque recibe palabra de Dios y la escribe, sino que el contenido que escribe es profético, es escatológico. Pero ya no es considerado como un profeta. ¿Cómo es considerado él? Apóstol. Cambia la cosa. Pero Una vez se cierra el Antiguo Testamento y viene el Nuevo Testamento, el concepto de profeta va terminando. Porque en los días de Jesucristo se menciona algunos profetas, pero que ya no escribieron, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, los escritores dejan de ser profetas y se convierten en apóstoles que escriben. Y Juan es un apóstol de Jesucristo. Ya no es considerado como profeta, sino apóstol. ¿Sí? Porque ya el concepto de profeta era exclusivo para eso, para el pueblo de Israel. El concepto de apóstol que escriben es exclusivo para iglesia. Ahora, dice la Biblia que Dios dio dones de apóstol y profeta. Pero cuando llegamos aquí, ¿cuál es el concepto de un profeta en el Nuevo Testamento? Ya no es el que escribe, sino el que predica la palabra. Por eso, Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Pablo dice, hay dones tan especiales y hay de los mejores entre la profecía y entre las lenguas. ¿Cuál escojo yo? Dice Pablo. ¿Cuál escoge Pablo? El de la profecía. Pero al ver el significado, profecía ya en el Nuevo Testamento significa predicar la palabra de Dios, o sea, presentar el evangelio. Y apóstol más bien es enviado a iniciar iglesia y predicar también el evangelio. Eso es lo que pasa. Ok, ¿vamos bien? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas menores y mayores? Es la magnitud de ministerio y contenido. Por ejemplo, tenemos a Jonás. ¿Cuántos capítulos? 4 capítulos. Compárelo con Isaías. ¿Y cuántos capítulos tiene Isaías? 66. Solo es eso. No tiene que ver mucho con importancia, que Jonás es menos importante que Isaías. No, cada uno tuvieron su función en su debido tiempo, para un propósito, para una audiencia. Pero cuando uno ve el contenido de Ezequiel, uno queda sorprendido y dice, no, con Ezequiel no me miento yo, porque tiene un estilo literario que vi una rueda, 4 ruedas, y que tenía un montón de ojos, y que luego iban corriendo y y dice, ¿qué es esto? Me encontré con una olla hirviendo, y esto, puras parábolas, puro estilo literario
que necesita interpretación bien cuidadosa. Y cuando uno va a Jonás, dice Jonás, anda a predicar a Nínive. No, no voy. Anda, no, no voy. Y se va para otro lado. Y luego cuando está en el pez, lo tiró. Jonás, anda otra vez. Ahora sí voy, pero a la fuerza. No hay nada de que... Es fácil interpretarlo, ¿verdad? Solo dice en el contexto, el tiempo de Nínive, eso y eso y eso. Fácil, pero uno llega a profetas como Daniel, con todo ese concepto escatológico que tienen que dividir el periodo de los gentiles, el periodo de los judíos, que vi una estatua, la cabeza era oro, los brazos eran de plata, esto era de bronce y esto era de barro con hierro cocido, esto representa a Babilonia, el león, esto representa a Medo Persa y esto representa a los griegos y esto representa a Roma y los 10 dedos representan los 10 emperadores y eso tiene que ir interpretándose de acuerdo a Apocalipsis. Entonces dice uno, no es tanto por el personaje sino el contenido, ¿verdad? Eso lo hace, mayores y menores. Ahora si se dan cuenta, de todo lo que les he hablado, ¿quién ha presentado un método evangelístico? Significa evangelizar, significa presentar las buenas nuevas de salvación. ¿Quién de ellos? ¿Quién de ellos presenta un evangelismo y dice, wow, a mí me encantaría evangelizar así como evangelizó Jonás, ¿verdad? Así como evangelizó Oseas, me encanta, porque Oseas pues le tocó irse a casar con una mujer fornicaria, adúltera, y le dice, Oseas, anda a casarte con aquella mujer que ya se fue con el otro, que yo, sí, ve, porque a través de eso yo voy a demostrar que yo soy fiel, aunque mi pueblo sea infiel. Ese es el evangelismo, ¿no? Bien diferente a lo que hoy tenemos. ¿Salimos del Antiguo Testamento? ¿O hay alguna otra pregunta? Solo estoy haciendo un panorama de lo que es. ¿Qué dice Emily? Solo estoy haciendo un panorama de todo esto. Se recordó de sus viejos tiempos, ¿verdad? Pasar con los libros históricos, pero este sirve como trasfondo para que de aquí salgan profetas mayores y menores. Es más, ahí surgen los libros poéticos con todo un lenguaje muy romántico, un lenguaje muy precioso, ¿verdad? Con paralelismos sintéticos, sinónimos y continuativos y cosas bellas que encontramos en la Biblia. Antiguo Testamento eso es. ¿Qué les parece si vamos al año 6 después de Cristo? Entramos al Nuevo Testamento. Estoy viendo el reloj allá, vamos tranquilos. El año 6 antes de Cristo hasta el año 29 después de Cristo. Es un evangelismo de transición que se da. Es un evangelismo donde todavía están agarrando el modelo del Antiguo Testamento, pero ya van agarrando un modelo del Nuevo Testamento. Tenemos ahí una transición que duró 400 años en silencio. ¿Cuántos fueron los profetas que hablaron del Evangelio, que dieron palabra de Dios en los últimos 400 años antes de Cristo? Vamos a ver. ¿Quién me dice? ¿Quiénes fueron los profetas que escribieron, que dieron palabra de Dios en los últimos 400 años antes que Jesús naciera? ¿Catherine? Así se responde. Sí, es mejor, ¿verdad? No lo sé. ¿Quiénes eran, Richie? También. Bueno, no voy a decir todo paso, ¿verdad? Pero sí, está bien. Porque no hay. ¿Qué está diciendo usted? Ya no, está bien. Allí, oiga bien, gracias por mencionarlo. En ese tiempo es donde se escriben los libros apócrifos. ¿Ok? Las Biblias católicas tienen varios libros pseudo-canónicos.
pseudoepígrafes que tienen un sentido oculto, que el contenido no es inspirado por Dios. Pero sí lo escribieron buenos escritores, historiadores de renombre, gente que sabía escribir. Pero esa palabra de Dios ya no es considerada como la palabra de Dios, pero sí una literatura histórica digna de ser leída por cualquier buen estudiante de Biblia o por cualquier buen cristiano, pero necesita tener convicciones bien firmes. Primera Macabeos, Segunda Macabeos, Judith, Tobías, sabiduría de Moisés, sabiduría de Salomón, y está Eclesiástico, hay otro también que se llama, pero son como 12 libros apócrifos. La palabra apócrifo literalmente significa con un sentido oculto, ¿no? Entonces esos libros los escribieron en ese tiempo, 400 años, donde Dios no dio palabra, pero sí mantuvo su remanente fiel. ¿Cuál es la familia que sobresalió en el tiempo de 400 años antes de Cristo? ¿Y en qué imperio estamos entonces? Vamos, aquí estamos probando la habilidad histórica de ustedes. ¿Qué imperio es el que está en toda su fuerza en los últimos 200 años antes de Cristo? ¿Cristian? ¿Este o este? Ya, aquí. Los griegos. El imperio greco-romano es el que está dominando 200 años antes de Cristo. Ahí donde ya comenzamos a conocer un poquito la historia. ¿Se recuerda qué personajes conocemos de la historia del imperio griego o greco? Los dioses griegos. No, pero de emperadores, del aspecto político. Porque sí, ahí hay un montón de personajes, ¿sí? Ese ya estamos en el Imperio Romano. ¿Ah? Sí, pero el griego es antes, porque del greco se desplaza el romano, pero solo griego. ¿Ah? Ya es allá también. Sí. Ahí es la historia que ustedes han leído. ¿Ah? Alejandro el Grande. Oh, yeah, the great Alexander. Estos son personajes que ya lo hemos visto en la historia de aquel famoso Hércules. Ahí surgen un montón de personajes, no de la farándula, sino personajes de la mitología griega, donde ya nos metemos con personajes. Bueno, allí surgen los grandes famosos filósofos griegos también. Por ejemplo, ¿quiénes son los filósofos griegos? Aristóteles, Platón, Cicerón, Sócrates. Y ahí surge un montón de personajes en ese tiempo, ¿no? Por eso cuando comienza el Imperio Romano, básicamente hay todo un movimiento, el movimiento helenista, que son adeptos de la ¿cómo se llama? De la cultura griega. Ahora bien, en ese periodo, la familia fiel delante de Dios que sobresale es la familia Asmonea, a la cual nosotros conocemos como familia Macabea, que de dónde sale el nombre de los libros Macabeos. Pero es la familia que defiende el Evangelio en ese tiempo, porque ellos son los únicos que adoran a Dios y están dispuestos a no negar su fe aun cuando los maten. Es ahí donde está la historia del sacerdote Eleazar, cuando le dicen: ¿niegas a tu Dios? Y ellos dicen: no. Y agarran a uno de sus hijos, le dicen: para que niegues a tu Dios, ahorita vamos a ver. Y pusieron un perol a calentar aceite y le dijeron: ¿niegas a tu Dios? Y le dicen: no. Y le comienzan a cortar así la piel. Y así lo tiraban. Y el siguiente le decían: ¿quieres tú negar a tu Dios o quieres vivir? Y todos, 7 hijos, no negaron a Dios y llegaron con el viejito y le decían: ¿y tú? ¿Ya viste lo que le pasó a tus hijos? Y él dice: 86 años Dios no me ha fallado a mí
¿Y cómo yo le voy a negar a Él en mi último momento de vida? Láncenme. Y le mutilaron un montón de partes de su cuerpo. Eso era evangelismo, ¿no? Y llegamos al año 6 y esa es la transición que se da. ¿Y quién es el personaje que sale en esos años, Emily? Con una evangelización súper diferente. Y viene del desierto, vestido de piel de animales. Parece de los picapiedras, ¿verdad? Ahí viene una barba. Y viene allí y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué comía ese ahí? Juan el Bautista, ¿qué comía? ¿Hamburguesas? No. Langostas con miel. ¿Y a qué olía él? Pero dice que cuando vino Jesucristo le dice: a ti te tengo que bautizar. Así es. Es el primer evangelista del Nuevo Testamento que comienza a presentar un método de evangelismo que se llama método de evangelismo colectivo, masivo, ¿no? Es un método donde agarra una cantidad de personas y le dice: aquí está el evangelio de Jesucristo. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el primer evangelista del Nuevo Testamento. Ahí llega él y presenta un evangelio tremendo. Y multitudes comienzan a aceptar a Jesucristo. Y luego aparece el segundo gran evangelista. ¿Cuál es este? ¿Ah? Sí, Jesús. Juan dice: aquí viene, y de él yo no soy digno ni de desatar las correas de sus sandalias, porque él es mayor que mí. Y Jesús viene con un mensaje súper diferente. Viene a ayudar a los pobres, ayudar a los niños. Viene donde las mujeres que la sociedad los ha marginado. Va donde las prostitutas y les presenta un evangelio y dice: yo he venido a sanar y a salvar lo que se había perdido. ¿Así es el evangelio? No, ¿cómo es el evangelio que trae Jesucristo? En el discipulado. ¿Cuál es la prioridad del discipulado? Dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no viene a sanar enfermos, él no viene a rescatar al endemoniado, él viene a salvar vidas. Y Jesús viene y presenta un evangelio, un evangelio que llega a todas las masas. Evangeliza a grandes multitudes. ¿Cuánto es lo máximo de personas que evangelizó Jesús? David. ¿Cuántas? Pero el mismo grupo. ¿Cuánto es el máximo? ¿Brian? ¿Cuánto? 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 5,000, 7,000. Le agrega esposas, más hijos. Yo creo que andaba por los 12,000 personas. Ok, ¿cómo haría? Porque no había megáfonos, no había bocinas, altoparlantes, no había inalámbrico, ni con esto así, diadema, ni nada. ¿Cómo le hacía? ¿Ah? La gente estaba pero tan interesada. Así. Y presentaba el evangelio de una manera tan especial que la gente quería seguir. Además de ese método masivo colectivo, Jesús utilizó otro método de evangelismo. ¿Cuál fue? ¿Cómo? Bueno, ese vamos a lo más después. Vamos a agarrar otro más. Si vamos a dar a la par también. Si este es masivo, donde la gran cantidad le escuchaba, Jesús se especializó
a evangelizar de manera personal, uno a uno. Deme por lo menos 5 ejemplos donde él evangelizó a personas uno a uno. Nicodemo, la samaritana, el ciego, el rico, ya exacto. ¿A qué casa fue? Le dijo, ¡hey! A Zaqueo. Llegó donde... Y se acuerda aquella mujer cuando se acercó, y él solo está escribiendo, es una sola persona. Jesús se especializó en evangelismo face to face, cara a cara, cerquita, y llegaba al corazón, encontraba la necesidad y allí le presentaba el evangelio. ¿Cuál necesidad? De la cual necesidad partió con la mujer samaritana. Del agua. Nicodemo, nacer de nuevo. El rico, La avaricia. El dinero. El dinero, la avaricia. De dejar lo que amaba más él, los mandamientos. Y la mujer que se acercó cuando él estaba escribiendo, tus pecados. ¿Quién te acusaba? Pues no está, pues ni yo te acuso, tus pecados. Entonces, evangelismo sí. Pero ahora viene el evangelismo a través del discipulado, grupos pequeños. ¿Cuál fue el grupo más pequeño que Jesús tenía en el cual él transmitió su mensaje? ¿Cuáles fueron? Juan, Pedro y Jacobo. Ese es el grupo íntimo de Jesucristo. El siguiente grupo cercano son los 12. Y el siguiente grupo más grande son los 70. Y luego son la gran multitud. Jesús está evangelizando utilizando diferentes métodos. Ahora viene, ¿cómo, qué herramientas, qué recursos utiliza Jesucristo para evangelizar, Josh? ¿Qué recursos o qué cosas utiliza Jesús para evangelizar? ¿La Biblia, las palabras o qué cosas? Bueno, ahí viene lo que dijo Brian. Los milagros, los hechos que él hacía, las acciones que él tenía hacia las personas. Pero ¿qué otros recursos utilizó Jesucristo para evangelizar? Darles alimentos, las parábolas, figuras de lenguaje. Mandaba de 2 en 2. O utilizando ciertas estrategias que impactaran. Váyanse así de esta manera, 2 en 2, porque así si el uno cae, el otro lo levanta, si a uno lo corren, el otro lo ayuda. Utiliza un montón de cosas. La naturaleza. Mirad los lirios del campo. O cuando los discípulos van y encuentran las espigas del trigo, allí comienza a enseñarles. Jesús utiliza una cantidad de estrategias evangelísticas y siempre está buscando ayudar a las personas. Después de Jesús, ya para terminar ahora, llegamos a los 4 evangelios y ahí encontramos a muchos más, pero luego encontramos en la iglesia primitiva, ¿qué otros evangelistas encontramos? Christian, ¿te recuerda otro evangelista después de Jesucristo que tú hayas escuchado algo? Está bien, y Jonás del Antiguo Testamento está bien para evangelista, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento, Pablo. sí hay. Sí. Pablo, Pedro, Felipe, Juancho, JJ, bueno, no encontramos muchos evangelistas, si se dan cuenta. y nosotros. Encontramos que Pedro es bueno, encontramos que Pablo también lo hace, Felipe lo hace, Esteban un poquito de tiempo y lo despidieron. Después tenemos Juan, es un evangelista. Timoteo es evangelista, le dice cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Y luego ya venimos a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros tenemos la experiencia de todo esto. Estos son los métodos de evangelismo que usaron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Próximo sábado vamos a ver los métodos que nosotros podemos utilizar.
no falte ninguno y traigamos a los que no vinieron y vamos a hacer ejercicios acá interesantes sobre evangelismo. Veremos por lo menos unos 5 métodos prácticos que podemos utilizar para que nos preparen para hacer obra de evangelista, porque es nuestra tarea. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo. ¿Cómo? Redarguye, reprende y exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina. Deme la razón por qué tenemos que predicar así, de esa manera. Porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y engañarán y se volverán a fábulas y apartarán de la verdad el oído. ¿Ok? Y se volverán a fábulas. Pero tú sé, ¿cuál sería otra palabra para sobrio? Pero tú sé firme. ¿Ah? Pero tú sé firme, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Deme la otra razón, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que evangelizar, pero ahorita, con toda la fuerza? No solo porque hay muchos falsos maestros. Porque es un mandamiento. Bueno, lo dice el versículo 1, porque es una orden de Dios. Gracias. Pero la última razón, ya van dos razones. Dios nos está ordenando hacerlo. Segundo, porque ahorita se ha levantado una cantidad de falsos maestros. Y Pablo dice, y yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida se ha acercado. Y el último texto que dice, he peleado, he acabado la carrera. Y la última parte, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, que no es solo para mí, ¿sabía usted? Es para usted y para usted. Si en caso aman su venida. Dice, no solo es para mí esa corona, es para todos los que amen la venida de Cristo. Así que, muchachos y muchachas, hagamos obra evangelista, porque todos lo podemos hacer. ¿Preguntas? He dicho.